Buenos días, cordial saludo. A continuación haremos la sustentación de la fase 5 sobre diferencias y similitudes entre contrato público y privado. El trabajo es presentado por Karen Lorena Restrepo Montero y quien les habla, Marta Leandra Campo. Bueno, iniciaremos entonces hablando sobre las diferencias entre contrato público y contrato privado. Vemos entonces que en el contrato público es contratado por entidades del Estado, mientras que en el contrato privado se hace por entidades inversionistas particulares. En el contrato público el inversionista es el Estado o de categoría mixta, mientras que en el contrato privado es capital exclusivamente privado. En el contrato público su objeto es desarrollar una obra de beneficio social y en el contrato privado se crea para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramiento de empresas. Asimismo, también vemos que se implementa por mandato legal el contrato público y en el contrato privado se solicita por acuerdo entre particulares. En el contrato público tenemos el financiamiento que se hace a través de gestión de otras entidades del Estado, mientras que en el contrato privado se busca inversionistas o en utilidades generadas por la misma empresa. Ahora bien, vamos a hablar de las partes del contrato. Las partes del contrato público son tres. Tenemos entonces los contratistas, el objeto del contrato y el órgano de contratación. Mientras que en el contrato privado tenemos el título, el cuerpo sustantivo, la exposición, el cuerpo normativo, el cierre y si existen anexos, anexos. En estas partes del contrato existen unas reglas que deben observarse con debido cuidado, pues su objetivo es encaminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones contractuales, a los montos establecidos en los contratos y su decreto procede durante la vigencia del contrato. La reiteración del incumplimiento, aunque no se trate de una misma causal, esta podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento o caducidad del contrato, a juicio de una entidad. Es importante tener también en cuenta las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito como eximentes de responsabilidad. Pasaremos entonces ahora a hablar de los principios del contrato. Entre los principios del contrato tenemos del público, transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, publicidad, igualdad, libre concurrencia, planeación, previsibilidad. Y en el contrato privado tenemos posibilidad, licitud, capacidad, libertad, buena fe, exactitud y veracidad. Entre los tipos de contrato tenemos, los contratos de tipo a nivel público, tenemos de obras públicas, contratos de concesión, contratos de consultoría, de prestación de servicios, de suministro. Estos hacen parte de toda la parte pública. Y los contratos privados, tenemos los civiles, los contratos unilaterales o bilaterales, los contratos comerciales, los contratos laborales, los contratos gratuitos u onerosos, contratos principal o accesorio, contratos conmutativo o aleatorio, el contrato real, solemne, consensual. Responsabilidad por incumplimiento de contratos públicos o privados. El incumplidor de las obligaciones derivadas de un contrato queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios. Esto responde al artículo 1101 del Código Civil. Resarcir daños y prejuicios, artículo 1101 del Código Civil. Demandas, trámites de conciliación, resolución del contrato. Por último, hablaremos de la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad e interés general y particular en el campo de la contratación estatal se convierte en el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación a estar en idénticas condiciones y gozar las mismas oportunidades desde el comienzo del proceso hasta la adjudicación y formalización del contrato. Esto nos lleva a un contrato pues libre de corrupción, libre de amistades que se los puedan adjudicar. El principio de igualdad es uno de los elementos que impone la Corte Institucional a todas las entidades públicas, de obrar con lealtad y honestidad en los procesos de contratación.
Bueno, muchísimas gracias. Espero que pues haya quedado claro el tema que acabamos de explicar.